Ahora cerramos con el partido de Tigres contra Xolos, la vuelta de la liguilla de los cuartos de final, sabiendo que el resultado de ida cuando se jugó en el Estadio Caliente en Tijuana, los Xolos se habían llevado el marcador sorpresivo de 3-0, un partido donde el equipo se vio bastante bien, donde nos recordaba lo que sucedió con el profe Osorio cuando fue un 3-0 contra el Cruz Azul. Se veía que el partido ya estaba casi resuelto, simplemente tenían que ir a jugar de visita para poder culminar ese segundo partido, el partido de vuelta, para poder clasificarse a las semifinales del fútbol mexicano. En esas instancias contra el Cruz Azul parecía un poco más complicado, ya que venían de ciertas derrotas al final del torneo, y a diferencia de ahora con los Xolos de Loco Abreu, venían cerrando muy bien el torneo, terminaron invictos en casa y les gustó mucho el partido a la gente, al director técnico, al cuerpo directivo, sobre el partido de Xolos. Al final un 3-0 contra Tigres no era inesperado, era a lo mejor buscar un gol en casa, a lo mejor un empate y terminar el partido allá, pero un 3-0 todo el mundo estaba contento y simplemente tenía que pasar el partido de ayer. ¿Qué sucede? Cuando vemos los datos y vemos que es el equipo grande contra el equipo pequeño, nos damos cuenta que por algún equipo es grande y por algún equipo sigue siendo pequeño. Y en este caso el equipo pequeño fueron los Xolos, ya que el partido terminó 5-0 a favor de Tigres, siendo, pues, ¿qué podemos decir? Lo mismo que estuvo pasando antes y que juró el Club Tijuana que no iba a volver a suceder. Pero bueno, en teoría no sucedió un 3-0, sucedió peor. Sucedió un 5-0. Y como ya vieron en los videos anteriores, vamos a repasar primero lo sucedido en el partido y después vamos a enfocarnos jugador por jugador. El partido empezó con un Xolos a la defensiva. Park the bus. Ahora sí, como en el FIFA, cuando ponías todos los jugadores atrás, así están jugando. Y no sé, no somos parte de directores técnicos, no tenemos esa inteligencia de lo que conlleva ser un director técnico, pero lo que sí entendemos es que hay maneras de jugar un partido y hay maneras que no. Y Xolos empezó jugando siempre a la defensiva. Y si vas a estar a la defensiva desde el minuto 1, va a ser muy difícil conseguir un resultado favorable, sobre todo contra un equipo como los Tigres, que tiene un poderío ofensivo con campeones del mundo, con Guiñac, con Sebastián, con Nico Ibáñez, que lo hemos visto desde el Atlético San Luis, ha sido un romperredes a diestra y siniestra, y pues se veía muy complicado del minuto 1. Así que pasó un poco más de lo mismo. Empezó a atacar bastante el equipo de Tigres, tenían mucho disparo, disparando por aquí, disparando por allá, y el primer gol fue de Nico Ibáñez. Hacen un centro muy bueno por el lado derecho, ya que la banda izquierda de Xolos ayer prácticamente estaba inexistente. Hicieron un centro, Nico Ibáñez está gigante, metió un gol a bocajarros con el portero, que Toño Rodríguez para mí, y bueno, yo creo que para la mayoría fue del mejor jugador de Xolos, ya que sin él hubiera quedado un 8-0 o tal vez un 10-0, pero jugó bastante bien. Y nada que hacer, cuando te rematan dentro de tu propia área chica no hay tanto que decir. Y empezó el partido así desde el minuto 15, ya sabiendo que si empieza así un partido al minuto 15 con el primer gol, el partido solo se va a poner más complicado. Y dicho y hecho. Después, al segundo gol. Es una jugada donde Domingo Blanco me pega con Correa. Aquí vamos a poner la imagen para que lo puedan ver y decirnos si en verdad pensaron que era penal. La verdad es un movimiento un poco riguroso, es un poco complejo. La situación cuando tú como defensa o cuando tienes que cubrir al atacante, planta los pies. Al final el delantero va a intentar pegarte con tu pie para poderse caer, poder fabricar la falta. Y fue lo que sucedió con Correa. Bueno, Xolos seguía defendiendo a más no poder. Y era el minuto 30. Al minuto 30. Así que, ¿qué hace Bruneta? Que ha sido de los mejores jugadores de Tigres y los mejores jugadores de este torneo aquí en la Liga MX. Marca el gol. Desde penal es muy complicado que vayas a atajar un penal, sobre todo con tantos tiros que habían tenido. Y bueno, gol. 2-0. Se necesitaba conseguir un 2-0 máximo. Un 3-0 ya le daba el pase a Tigres. Y apenas iban en el minuto 30. Así que si contabilizamos un poco más lo sucedido, la tónica del partido no cambió.
Siguió Tigres atacando, Cholos defendiendo con todos los que podían para ver si así conseguían el milagro de irse 2-0 al medio tiempo. ¿Y qué pasa al minuto 39? Bruneta de nuevo marca el segundo gol, marca el tercer gol ahora, su doblete del día. Y apenas iba al minuto 39. Entonces lo peor para Cholos, ya con este resultado perdían y apenas iban en el minuto 39. Todavía faltaban casi 2/3 del partido y el resultado ya era adverso para lo que ellos estaban buscando. Así que afortunadamente siguió el medio tiempo, se fueron 3-0 perdiendo y esperando que el segundo tiempo las cosas cambiaran, porque con un gol estaban dentro. Empezando el segundo tiempo, siguieron las mismas carencias defensivas del sector izquierdo. Incluso sacaron a Jesús Vega y metieron a Pablo Ortiz, el número 33, y en una jugada por el lado derecho donde estaba cubriendo Gilberto Mora y Ortiz, que hace Lainez, pasa entre los dos, no lo pueden detener, 2 jugadores contra 1, se mete al área y ¿qué pasa? Un penal, lo trompica, al final tumba al jugador y se genera el segundo penal del partido. Cuando Cholos necesitaba nada más un solo gol. ¿Y qué pasa? Va Ociel, estaban viendo quién tomaba el balón y Ociel Herrera fue el que tomó el balón, el que se puso los 11 pasos para cobrar el penal. Un tiro cruzado al poste derecho del portero, lo ataja Toño Rodríguez, que seguía teniendo un partido excelente y salvaron a Cholos hasta ese momento. Seguían el partido a un gol de diferencia. Iba el 3-0 al minuto 68. Ya casi para finalizar el partido. Ya el segundo tiempo de Cholos ya fue un poco más ofensivo. Ya no estuvieron todos para atrás, pero igual manera el plan mayor fue cubrir atrás. Tigres sigue atacando, estaban constantemente disparando. Para larga distancia, media distancia, cabezazos y dicho y hecho. Un cabezazo que es un atajadón. Toño Rodríguez viene ahora sí Ociel, da el segundo remate cuando apenas estaba intentando levantar del piso Toño Rodríguez. ¿Y qué pasa? Cuarto gol. Se acabaron las esperanzas para Cholos, ya que si estaba muy complicado marcar un gol, iba a estar imposible marcar 2 goles en el Volcán, sobre todo al estilo que Cholos estaba jugando. Esto ya estamos hablando del minuto 74, ya para finalizar el partido. Ya iba 4-0, ya el equipo empezó a cometer más faltas, empezaron a caer esos juegos de tomar al jugador, falta por aquí, falta por allá, empezaron a salir amarillas. En su momento incluso pensé que iba a salir alguna expulsión, pero no. Ya se fue apagando el partido, se fue terminando y Cholos, la verdad, al ataque no diría que tuvo ni una clara. Me recuerdo algún cabezazo de Mourad, pero no, la verdad es que no tuvieron muchas oportunidades para decir, ¿sabes qué? ¿Merecían pasar? No fue lo que sucedió ayer. Y al finalizar el partido, al 90+3, vienen un contragolpe, ya tienen mayores números, si no recuerdan, un 3-2 de Tigres contra Cholos, Cholos defendiendo como toda la tónica del partido. ¿Y qué pasa? Bigón marca el último gol, el gol que sepultó el torneo de los Cholos, cuando anotó el quinto gol al 90+3. Después de ahí, tuvo una situación del partido con Lainez, donde la mayoría del equipo, algo que vimos en televisión empezado por Alex Gómez, el jugador de Cholos, que ya había salido de cambio, empezaron a perseguirlo y de repente se metieron al campo. Incluso estaba Loco Abreu también en la otra esquina, intentando calmar las aguas, pero ya al final llevas un 5-0, ya tienes que mostrar la cara, decir, ¿sabes qué? Tenemos que mejorar para el torneo que viene, terminamos el partido, bien jugado con lo de Tigres y te vas. No puede ser que se estés peleando en el partido cuando vas un 5-0, pelea en la cancha, pelea los balones cuando vas empezando, no hasta el final. Eso sí no me gustó mucho del equipo de Cholos. Claro, desde aquí afuera, viéndolo desde mi casa, es muy diferente que estar jugando el partido. Eso lo entiendo totalmente. Igual a mí no me estuvieron pegando el partido. No vas con el ánimo de pensar que vas a pasar a semifinales de liguilla y al final terminas perdiendo. Me queda claro. Pero al final tú como jugador profesional tienes que poder mantener la calma en situaciones complejas, en situaciones complicadas. Tienes que demostrar que eres, por algo eres un profesional, que puedes soportar esas cosas. Y ellos no lo hicieron. Fue la manera de cerrar el torneo. Y pues así pasó el 5-0 de ayer entre Tijuana y Tigres. Bueno, Tigres y Tijuana en este caso.
estuvo muy difícil de ver. E incluso para los que no son aficionados de Cholos, fue un partido donde, pues, una humillación. Creo que al iniciar la ida de la liguilla fue la sorpresa. El 3-0 nadie se lo esperaba, pero sin duda fueron lo más decepcionante de la segunda parte de la liguilla. Bueno, cuando estoy grabando este video todavía no pasa el partido de Chivas contra Cruz Azul, pero la verdad dudo que vaya a ser algo más terrible que este 5-0. Pero bueno, Chivas es un equipo más o menos, y Cruz Azul tiene fama de ser, pues, Cruz Azuleados. Así que no lo apostaría al 100%, pero yo creo que el momento sí es favorable. Y con el 5-0, pues se termina la temporada para Cholos. Volvió a suceder que no pueden mantener el 3-0 a favor. Por algo no se han podido contra Puebla, contra Chivas, contra Atlas, contra Tigres y contra Cruz Azul. No puede ser que 5 veces ganando 3-0 no pueda salir. Para el aficionado de Cholos Quincles, yo los veía y escuchaba entre algunos aficionados emocionados de poder llegar a semifinales, ya que desde hace muchos años el equipo no ha podido estar bien. Es muy complicado llegar a liguillas y se ha logrado. Es muy favorable 2 veces en los últimos 3 torneos. Para un equipo como Cholos, sin duda es un acierto. Están haciendo las cosas bien con el Loco Abreu. Es de los equipos más sorprendentes. Sin duda intentaron ser el caballo negro junto con Juárez, que también quedó eliminado, porque eso no dice la tabla. Al final, Toluca eliminó a Juárez siendo el primero contra el octavo de la tabla, y Cholos y Tigres fue segundo y Cholos fue séptimo. Así que lo que está pasando es que los de arriba, los que en teoría jugaron mejor todo el torneo y tuvieron más puntos, van a eliminar a los que consiguieron menos puntos, a los equipos más pequeños, y ayer no fue diferente. Lo único que sí molesta es la manera de perder. El 5-0 no estaba presupuestado. A lo mejor perder un 3-0. Incluso la gente sabía que ese partido probablemente iban a perder. Pero hay que mostrar actitud. Y en lo personal, esa no es la manera que vi jugar a Cholos aquí durante este torneo. Incluso después del partido en la conferencia, Loco Abreu le preguntaron: ¿cómo te preparas para estos partidos? Y mencionó que se preparó igual que para los otros partidos durante todo el torneo. Yo no creo que fue así. En los otros torneos no recuerdo que todos se han ido para atrás, no intentar disparos o atacar. Así que no lo sé. La verdad no era lo que se tenía que haber planteado. Y si lo plantearon igual que los otros partidos, pues la verdad hay mucho que mejorar. El cuerpo técnico ha hecho un muy buen torneo, pero este partido no fue un acierto. Muy triste la manera de terminar el partido, pero es lo que hay por el momento. Vamos a ver qué tal va en esta pretemporada, qué tanto se puede cambiar, qué tanto se puede mejorar el plantel. Y vamos a revisar primero que nada, paso por paso. Vamos a hablar a quién fue el mejor jugador del partido del lado de Cholos. ¿Quién más? Y Toño Rodríguez. Estuvo atajando una cantidad de tiros, una cantidad de disparos impresionante. Al final, 5 goles se quedó bajo para la cantidad de disparos que tuvo el equipo de Tigres. Al final, cometieron 26 tiros el equipo de Tigres y solo hubo 5 goles. Así que, sin duda, Toño Rodríguez lo hizo bastante bien, sin mencionar que atajó un penal a Luciel Herrera cuando el partido iba 3-0. Todavía con eso se quedaban a un solo gol de diferencia. Así que el equipo, pues, no jugó tan bien, pero sin duda Toño Rodríguez nos viene demostrando desde el principio del torneo que ha sido uno de los mejores guardametas mexicanos no solo en este equipo, sino en todo este torneo, ya que se lograron un sinfín de valles en ceros en el equipo de Tijuana. No fue el caso fue el caso en la ida de esos cuartos de final, pero en esta vuelta la verdad no había mucho más que hacer. Cuando te disparan tanto, cuando todo tu equipo está jugando para atrás, es muy complicado que sea el resultado, pero eso no quita el gran rendimiento de Toño Rodríguez, que son de los jugadores que ayer sí dieron la cara, ayer sí jugaron al nivel que han estado. Y pues felicidades, Toño, lo hiciste muy bien. Vamos a estarnos viendo próximamente en el siguiente torneo. Es el capitán del equipo, entendible que sea él, es de los mejores jugadores que nos ha tocado ver en la época reciente de Cholos, y sobre todo siendo un muy buen portero. Ahora vamos a hablar sobre Jesús Vega, donde en los partidos anteriores se ha hecho 2 asistencias y había estado jugando muy bien por la banda lateral izquierda. Este partido me atrevo a decir que fue
de los peores jugadores del partido, ya que al ataque Tigres es muy complicado. Le tocó marcar entre Correa, Guiñac, a Lainez. Es un partido muy difícil de jugar como un lateral porque el equipo va a atacar de todas maneras, y ayer se vieron esas carencias que no se habían visto durante el torneo. Y pues, ¿qué se puede decir? Sí pensamos que era de los jugadores que tenían que haber hecho un cambio. Incluso hubiera sido una declaración por parte de Loco Abreu haber hecho un cambio durante el primer tiempo cuando las cosas no estaban funcionando, pero lo sacaron hasta el segundo tiempo. Se logró hacer un buen partido ayer. Fue de los peores valuados. De hecho, el peor valuado el día de ayer, y pues con justa razón. No solo fue lo que mis ojos vieron, sino lo que ciertos análisis también lo mencionaron, y ayer fue una avenida libre. La verdad, es muy complicado llegar a aspirar a semifinales con estos partidos, con este tipo de rendimientos. No fue muy positivo. Ahora vamos a hablar sobre Unai Bilbao. Unai Bilbao viene de recuperarse de una lesión, jugó un muy buen partido de ida. En este partido intentó jugar lo mejor que se puede. Yo lo que estuve percibiendo es que estaba con la mente calmada por la mayoría del partido, pero es muy complicado estar jugando de esa manera cuando todo el equipo está resguardándose en su propia área, en su propio medio campo. Es muy complejo, es muy difícil esa situación, y Unai Bilbao ayer fue víctima de eso. Le siguió sucediendo de que no puede mejorar tanto en la defensa cuando pues están apedrando el rancho. Igual con Poroso. Poroso, sobre todo considerando que es de los jugadores más altos del equipo Xoloscuincles para poder ganar los balones aéreos, y en el primer gol perdido. Bueno, ahorita vamos a ver, aquí vamos a poner la imagen. Estaba, pues lo vio de primera fila. A veces ni siquiera como aficionado puedes ver un gol de tan cerca como lo vimos ayer. Y soltando patadas al final del partido, marcando faltas, estando al destiempo. La saga defensiva del equipo Xoloscuincle no vivió una de sus mejores noches, probablemente la peor noche en mucho tiempo, y por eso fue también partícipe en esto. Rafa Fernández. No vimos a Rafa Fernández que hemos visto durante todo el torneo, a ese jugador que ha hecho incluso en la ida, logró hacer una asistencia, y aquí lo vimos pues con muchas carencias otra vez. Estamos repitiendo patrones de esos Cholos que no clasificaban ni siquiera a liguilla, de esos Cholos que estaban peleando salir del fondo de la tabla. Ayer se vio un poco de eso, y Rafa Fernández esperemos que vaya a tener un mejor próximo partido, un próximo torneo, porque ayer de la línea defensiva, a menos de Toño Rodríguez, no podemos rescatar a nadie. Fue de los peores valuados también, de hecho fue el segundo peor valuado, y entendemos el porqué. Muy difícil atacar, muy difícil defender y poder atacar siendo defensa, siendo lateral, y más contra un equipo como Tigres en casa. El Volcán se hizo sonar, y no mucho más que decir. Ahora vamos con Jesús Gómez. Alex Gómez es más defensivo, pero por el estilo de juego que está teniendo el Loco Abreu y el planteamiento que realizó para el partido del día de ayer, tuvo que jugar en la media cancha, donde él es muy bueno para defender balones, para presionar al rival, pero el día de ayer no se pudo. Simplemente no se puede contener un defensa en el medio campo, entendiendo que no tienen las mismas cualidades que, por ejemplo, Iván Tona, que Kevin Castañeda en un muy buen día, que otros mediocampistas. Así que el día de ayer no tuvo un buen partido. Lo que sí estuvo terrible, y a menos de que falte ver alguna otra imagen o algo, fue de los que más se enojó con Lainez y que fue de los que inició el conflicto final que se hizo contra el equipo de Tigres. Fue fatal. No fue la mejor manera de hacer esto, y no puede ser. La verdad no puede ser como jugador profesional. Lo mencionamos al principio, y lo mismo. Tienes que poder ser un mejor jugador, y sobre todo cuando estabas ya en la banca y ni siquiera estabas jugando. Tal vez en esa parte puedes ver más cosas que cuando estás jugando, porque estás prestando más atención al balón dentro del campo y puedes ver un poco más la perspectiva general fuera de, pero no puede suceder que te pase eso. Y con justa razón fue sustituido. Con justa razón al 65 fue cambiado por Kevin Castañeda. Otro. Y Iván Tona,
Él sí fue de los que menos desentonó, de los que menos desentonó en el partido, pero pues al final cuando tienes un partido de esta magnitud no vas a poder brillar de esa manera. Intentó jugar de la manera que él conoce, fue el que intentaba abrir la cancha, intentaba jugar seguro, pero cuando están atacando tanto no hay mucho más que decir. Así que pues Iván Tona hizo un partido regular el día de ayer. No más. A ver, siga Ramiro. Para mí, de los mejores jugadores de Cholos, lo dijimos y lo hemos estado mencionando continuamente aquí en el canal, pero ayer intentó por las bandas, intentó atacar, ya al final lo vimos un poco desconcentrado, perdiendo balones, frustrado y entendible totalmente. No fue su partido, no fue lo mejor que se podía hacer y pues esperar el siguiente torneo. Domingo Blanco lo hemos defendido a capa y espada, le hemos pedido que sea titular cuando era banca y ayer nos demostró el por qué no siempre va de titular. El por qué tiene partidos como el día de ayer fue el que cometió el penal, medio riguroso, vamos a excluirlo de esa parte, pero durante todo el partido le tocó la parte complicada de tener que atacar cuando todo tu equipo está defendiendo. Usualmente le tocaba ir él solo, le tocaba mejor hacer el pase para atrás en vez de intentar atacar, en vez de intentar ir al ataque, y es muy complejo. Fue de los peores evaluados también ayer del día del equipo Xolos Quincles con un 5.9 y justamente fue sustituido justamente empezando el segundo tiempo, así que entendemos el porqué. No lo hizo muy bien. Vamos a hablar sobre el delantero centro, sobre Murat, que en partidos como estos probablemente sea lo más difícil, sea lo más complicado, porque ya siempre vas a jugar de espaldas, no vas a tener compañeros al ataque con el cual te puedan dar más tranquilidad, puedas asociarte, es más complicado ser, ya que estás aislado totalmente. Y ahora vamos a esperar a que sea mejor el torneo. Llegó a la fecha número 7, si no me recuerdo, así que pues esperemos que ahora, ya que tiene un torneo regular, empiece el siguiente torneo con mayores inicios, con una participación completa durante todo el torneo, así que pues esperemos que lo vayan a hacer mejor. Y vamos a hablar sobre Gilberto Mora. Gilberto Mora pudo marcar gol en la ida, en el cuarto de final. Ahorita en semifinales, en cuarto de final para buscar el pase en semifinales, todos los ojos estaban sobre él. Es el joven maravilla, es la joya del equipo, la joya del fútbol mexicano. Y ayer lo intentó. Para mí fue de los jugadores que está intentando hacer algo diferente. No solo resguardar la bola, intentar atacar, intentar no caerse. Pero es muy difícil cuando un equipo está así. Por más que pudiera ser Cristiano Ronaldo, por más que pudiera ser Messi, ayer si hubieran estado partícipes en el 11 inicial de estos Cholos, hubieran tenido un partido regular. Que fue lo mismo que le pasó a Gilberto Mora. Vamos a esperar que pueda tener unas buenas vacaciones, que pueda seguir creciendo, practicando y esperar el siguiente torneo pueda seguir mostrando lo mejor que ha hecho hasta ahorita. Le toca también selección mexicana, probablemente vaya a estar en el Mundial. Yo creo que va a ser de los titulares del Mundial. Incluso no se vayan sorprendidos si le dan la 7 o la 10 en el Mundial. Veremos qué puede pasar. Y pues estos fueron el 11 titular. Vamos a hablar sobre los jugadores que entraron. Vamos a hablar sobre Pablo Ortiz. Fue el número 33, el que cometió el segundo penal, que después de que Lainez se los haya llevado por la banda, cometió ese penal donde simplemente ya sepultaron el equipo. Venía para poder solventar esa falla del primer tiempo con Vega en la banda lateral izquierda, pero es muy complicado. Sí, me atrevo a decir que lo hizo mejor que su primer que Vega, pero no es lo suficiente. No fue lo suficiente ayer y fue un partido regular. Adonis Preciado entró en el segundo tiempo, no jugó en la ida, pero pues un jugador es un extremo, es un jugador rapidísimo, dirían por ahí, pero pues también ayer llegó una parte complicada donde la mentalidad fue vamos a atacar, el segundo tiempo vamos a estar más al ataque, vamos a explotar las bandas,
pero no se pudo. Ayer no se pudo. Vamos a hablar sobre el 10 del equipo, Kevin Castañeda. Kevin Castañeda ha sido de los mejores medios mexicanos de todo el torneo, no solo de Cholos, de los mejores del equipo, de los que ha logrado hacer mayores disparos, mayores goles, mayores asistencias. Y el día de ayer no venía en su 100% físico, por lo cual entró de cambio. Pero la verdad ayer sí, vamos a ver cómo lo digo. Cuando no estás al 100% físico tienes que estar mejor aquí. ¿Y qué pasó ayer? Va empezando el partido, en las primeras jugadas lo veo y le está aplaudiendo irónicamente al árbitro cuando vas entrando, entendiendo que vas perdiendo 3-0 y tus primeros actos como de los referentes del equipo es aplaudirle al árbitro. Después lo seguimos viendo durante el partido, cometiendo faltas, muy desatinado, llegando a destiempo, porque no estaba en su nivel, no estaba, y lo entiendo, pero lo que sí tienes que tener es una mejor mentalidad para poder afrontar ese tipo de retos, ese tipo de desafíos, y ayer no lo hicieron. Ayer el equipo no lo hizo, no pudieron. Vamos a ver, Kevin Castañeda, muy mal. Ahora vamos a hablar sobre Ferreira Vítor, mejor conocido como Vitiño. Vitiño no he visto jugando en todo el torneo. Yo creo que me atrevo a decir que no llevaba más de 90 minutos jugados. Y ayer lo meten. No puedo creer que no hay nadie más. En verdad, ¿era el momento de Vitiño? ¿O era para que cumplieran la cláusula de su contrato? Para que dijeran de que, mira, estuvo jugando y no hizo nada. Es un partido complejo, la verdad. No entendí el cambio antes de que entrara, y cuando lo vi en el campo de juego, lo mismo. No entendí qué estaba haciendo ahí, pero ayer no. Así no es la manera de jugar de Vitiño. La hemos visto en San Luis. Yo lo había pedido que tuviera más minutos durante el torneo, pero no al final. No cuando ya vas perdiendo, no así. Y ahora vamos a hablar sobre el argentino Ezequiel Bauyata. Había estado teniendo muy buenas referencias en lo que es minutos jugados y participaciones a gol. Había logrado hacer 8 goles, había hecho 2 goles en 88 minutos. Muy buen resultado, pero ayer, pues también, ya vas al final del partido, entró hasta el minuto 82, ya vas perdiendo 4-0. Pues vienes a aparte en la cancha, para tomar unas fotos, que jugaste una cuarto de final de vuelta, no mucho más. Y aquí se acaba la participación de Xoloitzcuintle este torneo. Este partido también no quita lo bien que lo hicieron durante la mayoría del torneo. Ciertas excepciones tuvieron, como cualquier equipo en el torneo, tuvieron ciertos partidos que no jugaban muy bien. Pero en Tijuana jugaron muy sólidos, el equipo estaba enganchado, se le dio esa identidad que están intentando replantear en el equipo. Y, pues bueno, un 3-0 de ida, ya sabes que es aquí con los Cholos, here we go again. Pero, pues esperar el siguiente torneo, esperar que les va pretemporada. Los vamos a seguir cubriendo el próximo torneo, así que, pues esperamos lo mejor, Cholos. En verdad me hubiera gustado que hubieran quedado campeones, sería complicado, es muy complicado. Pero pues eso fue todo. Eso fue todo de aquí del equipo Xoloitzcuintle. Se termina su participación en este torneo de la Liga MX. Ahora vamos a hablar sobre lo que sucedió ayer con Tigres. Que Tigres pues me cerraron en casa 5-0. La verdad, redondo. Nahuel Guzmán, entendiendo el ritmo del partido, fue muy abucheado acá en Tijuana. En casa, pues de los mayores íconos del fútbol mexicano en la época reciente y sin duda las mayores leyendas del club Tigres. Lo hizo muy bien, muy bien. En la defensa, Marco Farfán, muy bien. Pues la saga defensiva lo hizo bastante bien. Cholos no pudo marcar ni un solo gol. Estuvieron disparos al mínimo. Creo que tuvieron como 6 disparos, bastante pequeño. Jesús Angulo, canterano de campeón con el Atlas, formado en México, bastante bien. Seguero muy confiado, ya con mayor paso en el fútbol mexicano, con una consolidación
de quién es. Bastante bien. Suark, pues jugó también, lo mismo, bastante bien. Sale defensiva, no más que agregar. Garza dio una muy buena asistencia ayer en el partido, ya que fue de los primeros que estaban atacando. Muy buenos centros, muy buen despliegue, tanto ofensivo y defensivo, por el sector derecho. Bastante bien. Lainez, una máquina. En el partido de ida se vio apagado, no se veía. Ayer fue el caso contrario. Estuvo siendo ese Lainez que nos prometieron que iba a ser cuando salió del América, cuando se iba a ir al continente europeo. Ayer sí se mostró ese Lainez que pensamos que siempre se vería. Un jugador desbordante, el jugador diferente, un jugador que estuvo atacando, le convirtió en el penal. ¿Qué se puede decir? Lainez estuvo jugando bastante bien. Al final fue partes críticas de todo lo que pasó al final del partido, siendo todas las batallas, todas las peleas, todo eso. Lainez al final pues estuvo la mayoría del tiempo siendo resguardado por su equipo, ahí en la vuelta al estadio. Pues no más que decir de Lainez. Lo hizo bastante bien, bastante bien. Gignac ayer fue titular. Cuando en ese tipo de cosas se da a entender que el motivo por el cual lo meten es para poder ser ese referente en el ataque, ese referente en el equipo, esa persona que es vocal sobre qué se debe mejorar y una persona de autoridad que ha jugado aquí en la Liga MX por muchos años y ha sido de lo mejor que ha venido en toda la historia de este torneo. Muy bien, muy bien. Gorriarán hizo lo que quiso, el jugador y capitán del equipo, bastante bien, dando pases incisivos, pases importantes, reteniendo el balón, jugando complejo, jugando de una manera muy difícil para el equipo Xoloscuincle, atacando bastante bien, bastante bien Gorriarán, y ya lo venía demostrando en torneos anteriores de acá, lo hace muy bien. Bruneta, el jugador del partido, marcó 2 goles, marcó su penal, marcó un gol aparte, celebró con la afición. Entendible por qué le quieren todo el mundo a Bruneta. Desde Santos venía dando esos destellos de un jugador grande. Ayer demostró que lo es. Lo hizo bastante bien. Para mí el jugador del partido, también para la mayoría de la gente y también para la Liga MX fue el jugador del partido. Lo hizo bastante bien. Felicidades. Tremendo. Al Angelito Correa, campeón del mundo, y viene directamente del Atlético de Madrid a Tigres. Así que su nivel se haya estado en un nivel excepcional. Nos tocó ver su participación en el Mundial de Clubes, estuvimos presentes ahí y vimos que todavía tenía para jugar en Europa. Fue un poco sorpresivo que viniera aquí a la liga, pero al final siempre son bienvenidos. Tanto en la ida como aquí en la vuelta, fue de los jugadores que más intentó disparar. Tiene mucho recurso de pegar el disparo de 3 dedos. Jugador fantástico. Por algo es campeón del mundo, por algo fue campeón del mundo. Y Angelito Correa, felicidades, de lo mejor de la liga, sin duda lo mejor de Tigres, y pues vamos a ver hasta dónde puede llegar este equipo. Nico Ibáñez ni siquiera jugó el partido de ida aquí en Tijuana. ¿Por qué? Pero lo que sí entendemos es que iba a ser el jugador, el delantero, encargado de marcar los goles y fue el encargado de marcar el primero. El que abrió el marcador allá en el estadio universitario, en el Volcán, y pues dio muy buen partido, una cátedra del fútbol. ¿Quiénes más entraron? Joaquín, el defensa, al final pues venía para poder resguardar un poco más el equipo, para intentar mantener el resultado, la portería ceros, se logró. Osiel Herrera jugó de titular la ida, más o menos, y en este partido fue un poco agridulce, ya que cuando el equipo necesitaba ya conseguir y poder resguardar el resultado, falló el penal. No fue el penal peor cobrado, pero al final fue casi, no estuvo tan bien posicionado, no hubo con tanta potencia, fácil de adivinar y dicho y hecho. Se lo adivinó Toño Rodríguez, que de nuevo tuvo un partidazo ayer, y lo sucedido que en su gol, en su participación, venía de un rebote, estaba ahí, donde tiene que estar un atacante, cabecita y gol.
pues un buen partido. Al final el penal no fue clave para el resultado y logró conseguir un gol. Juan Jesús Purata, también para refrescar el sector defensivo, bastante bien, mantuvieron la raya ceros. Igual con Javier Aquino, también entró para poder mantener el partido a ceros, se logró. En la ida no jugó tan bien, aquí en la vuelta, pues cuando está con todo bien, el equipo va a jugar bien. Y Bigón, pues salió después de Gorrerán, y culminó el quinto gol. Viene jugando bien, había estado en Atlas, en Pumas, siendo referente, y ahora en Tigres no es nada diferente. Y pues Tigres es uno de los mejores equipos del torneo, de los mejores equipos de la liga, internacionalmente también, el segundo lugar. Pues no mucho que agregar, lo hicieron bastante bien. Y pues sin duda le dio un repaso a Cholos y les dieron a entender cómo se juega un partido de liguilla. Guido Rodríguez ahora en la parte técnica lo está haciendo de una manera muy, muy favorable para lo que es Tigres. Conoce la afición, conoce la ADN Tigre y nada más que agregar. Esto fue lo que sucedió en el partido de ayer. 5-0, más bien 5-0, favor Tigres, se ha hecho los Quincle y un gran partido del equipo de Tigres. Dime en los comentarios qué te pareció, hasta dónde crees que pueda llegar Tigres y qué esperas de Cholos para el siguiente torneo. Lo estamos leyendo aquí de Hutch Sports.